Vamos a ver la transformada de la f' de t, o lo que es la transformada de Laplace de la derivada de una función. Entonces, la demostración, para ver la demostración vamos a hacer la integral de e a la menos st multiplicado por la función. Entonces, la función que vamos a meter en esta integral es la de f' de t. Así como hacíamos la de f de t, ahora es f' de t por e a la menos st de t, ¿no? Entonces esta integral es de 0 a infinito. Se va a resolver por partes. Entonces, lo que hacemos es definir u, du, dv y v. Aquí está. U, en este caso vamos a tomar la exponencial, e a la menos st. De ahí sacamos su diferencial, que es du. Derivando esto queda menos s, e a la menos st de t, y esa es la du. Luego sacamos dv, entonces va a ser la f' de t. Si esto es u, entonces dv va a ser f' de t de t. Y aquí lo tenemos, f' de t de t. La v es entonces la integral de esto. Lo integramos y queda f de t, porque es la operación contraria de la derivada. Entonces la integral de f' va a ser la f sin derivar. Por esa razón se toma como u la exponencial, porque generalmente la exponencial no es la u, es la última opción que tenemos para tomar la u. En la integración por partes siempre se deja como última opción, y en este caso sí la tomamos como u para que la dv sea la f' de t, y de esta manera se elimine la prima o la derivada. Y entonces la v es la f de t. Lo sustituimos, e a la menos st, esto es u por v. Tenemos e a la menos st por f de t, e a la menos st por f de t, con sus límites de 0 a infinito, menos la integral de v por du. Entonces v es la f de t, y el du aquí lo tenemos. Entonces es f de t por el du, que es menos s e a la menos st de t. Nos queda otra integral por partes, que la vamos a resolver. Primero sustituimos los límites acá. Entonces tenemos primero el límite superior, que es el infinito. Entonces lo indicamos como límite. Límite cuando t tiende a infinito de e a la menos st f de t, menos el límite inferior. Entonces el límite inferior es 0. E a la 0 por f de 0. Así nos va a quedar. E a la 0 por f de 0. Ahora, hasta aquí vamos en esta parte. Luego sigue menos la integral, pero como aquí tenemos un menos, la s la sacamos como constante, con todo y signo, menos s. Sale como constante y se multiplica por el menos de acá, entonces menos por menos queda más. La s queda afuera. Integral de 0 a infinito de f de t, e a la menos st de t. Y esto es lo que ya conocemos. Esta es la transformada de Laplace de la función, ¿sí? F de t e a la menos st, integral de 0 a infinito. Entonces, esto también lo podemos escribir como transformada de Laplace de la función f de t. Entonces, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es eliminar esta parte
porque e a la menos infinito es 0, entonces va a quedar 0, y esta parte va a quedar e a la 0, va a quedar 1. Entonces va a quedar 0 menos f de 0. Aquí está, ¿no? 0 menos f de 0 más lo que tenemos acá, s, por lo que decía que esto es la transformada de f de t. Entonces aquí está, s por transformada de f de t. Ahora, esto lo simplificamos, el 0 ya no lo ponemos. Vamos a acomodar primero el término positivo, que es s transformada de f de t, y luego menos f de 0, y ese va a ser el resultado. Entonces, aquí lo vemos. S transformada de la función f de t menos f de 0. Y ya llegamos al resultado de la transformada de la f'. Esta f de 0, cuando resolvamos una ecuación diferencial con condiciones iniciales, las condiciones iniciales van a venir a tomar este lugar de f de 0. Esta va a ser la condición inicial. Por eso lo vamos a ver más adelante cuando se resuelvan las ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace. Ahora lo que sigue, lo que vamos a ver es la transformada de la segunda derivada, la f' de t, o lo que es lo mismo la función derivada de segundo orden, que también es muy necesario que se vea. Entonces, esto es lo que tenemos. Transformada de la f' de t. Entonces, la f' de t, ahí está, ¿no? Es igual a S, de acuerdo a la definición que tenemos. ¿Sí? Volviendo al ejemplo anterior, a lo que era la f'. En la f' llegamos a un resultado que es S por la transformada de f de t menos f0. Entonces, todo esto es f' de t. Y cuando lo vamos a sustituir acá, lo que tendremos será la S por la transformada de la f' de t. ¿Sí? Vamos a ocupar esta misma lógica. Si aquí el resultado nos da una S por la transformada de la función menos la f0, aquí nos va a dar la S por la transformada de la función, que en este caso es la f', menos f' de 0. En este caso es f' de 0. Y este es el resultado. Bueno, esta es la transformada de la segunda derivada. Pero lo que vemos es que todavía hay derivadas ahí. Tenemos una f' y tenemos una f' acá también. Entonces lo que vamos a hacer es transformar vamos a hacer el mismo procedimiento dentro de este resultado. Entonces aquí tenemos S por la transformada de f' de t. La transformada de f' de t ya no tenemos que hacer la integral. Ya la tenemos resuelta en el ejemplo anterior. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir aquí, en lugar de poner f' de t, bueno, transformada de f' de t, vamos a poner todo esto. Todo el resultado, que es S por la transformada de la función menos f de 0, es la transformada, es esto que está subrayado. Es la transformada, o sea, esto, desde la S hasta acá, es esto. Es esta transformada, sin esta S. ¿Ok? Entonces va a quedar la S que multiplica a la transformada de f' de t. Eso es lo que tenemos acá. Ahí está la S que multiplica a la transformada de f' de t, que es esto de acá, ¿no? Es la S por la transformada de f de t. Ahí está la S por la transformada de f de t menos f de 0. Aquí está, menos f de 0. Todo multiplica a esta S. Y luego sigue menos f' de 0. Es lo que teníamos ahí. Lo único que estamos haciendo es sustituir esto por esto de acá. Y ya está aquí. Ahora lo que sigue es el álgebra. Vamos a eliminar paréntesis. S por S, S cuadrada.
por esto mismo. Luego, más por menos, menos S por F0, S va a quedar SF0. Y eliminamos el paréntesis, entonces va a quedar esto. S cuadrada, ¿sí? Por la transformada de F de T. Y luego es menos S F de 0. Es esto por esto. Se elimina el paréntesis y luego sigue menos F' de 0. Y este va a ser el resultado, ya no se puede simplificar más. Esto ya va a ser la transformada de la segunda derivada o de la F biprima. Entonces, ¿qué es lo que observamos con ambos resultados? Con la transformada de la F' nos quedó este resultado que es una expresión de dos términos, 1 y 2, este y la F de 0. En la F biprima nos quedan tres términos, que es este, el SF de 0 y el F' de 0. Entonces, siempre nos va a quedar un término más del orden de la derivada. Si aquí es de segundo orden, nos va a quedar una S cuadrada ahí y nos van a quedar tres términos. Entonces, esta S cuadrada, este 2 de la S cuadrada, corresponde con el segundo orden. O sea que el segundo orden de la derivada se convierte en el segundo grado de esta expresión. S cuadrada, y siempre es por la transformada de la función, sin derivar. Es lo que tenemos aquí. Menos la S, ahora es con un grado menos. Si aquí era S cuadrada, aquí va a ser S a la 1. Por la F de 0, que es la condición inicial. Y aquí nos va a quedar un tercer término, que es este, que ahora es la F, ya no hay S. Si se observa aquí, tenemos S a la 2, S a la 1, y aquí sería S a la 0, o sea, 1, ya no hay S. Y nos queda una F' de 0. Entonces, en los tres términos, la S empieza con el grado máximo, que es el que corresponde al segundo orden, el segundo grado. El segundo término es de primer grado, la S. El tercer término ya no hay S. Y en cuanto a la F de T, la tenemos siempre en el primer término. Y luego en el siguiente vamos a tener la F de 0. Y en el siguiente vamos a tener la F' de 0. El orden va aumentando. Aquí es el F de 0 y aquí es F' de 0. Aquí es de primer orden. Esta por lo regular también es una condición inicial. Junto con esta, ¿no? Y ya no tuvimos que hacer la integral, ya solamente se sustituyó y se sigue la misma secuencia. Entonces vamos a hacer ahora la tercera derivada, la transformada de la tercera derivada, que es la F'. Aquí está, ¿no? La F' es S por la transformada de la función con una derivada menos, ¿no? Ahora es bi'prima menos la F bi'prima de 0, que es la misma lógica del ejemplo anterior. Aquí teníamos S por la transformada de la F' y acá es F' de 0. Acá es, si estamos transformando la F', entonces aquí nos va a quedar la F bi'prima menos la F bi'prima de 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir esta bi'prima, esta transformada, para eliminarla. Sustituimos la anterior, que es esto. La transformada de F bi'prima es el resultado que ya teníamos. Entonces nos va a quedar un resultado de 4 términos. Nos va a quedar esto. Pero bueno, antes de que tengamos los 4 términos, cuando sustituimos esto, nos queda esta S que multiplica a la transformada. O sea, esta S que multiplica a todo este paréntesis, que es la transformada. Y aquí en este paréntesis estamos metiendo el resultado anterior, el de la bi'prima. O sea, S cuadrada transformada de la función menos S por F de 0 menos F' de 0. Y todo eso se va a multiplicar por la S que estaba aquí, o sea, esta. Y luego sigue menos F bi'prima de 0. Este va a ser el nuevo término. Ahí está, F bi'prima de 0. Ahora, eliminamos paréntesis y nos va a quedar S por S cuadrada, S cúbica. Nos queda esto.
S cúbica por la transformada. S por S, S cuadrada por F de 0. Luego, S por F' de 0 es S F' de 0. Y luego, menos el otro término que ya estaba ahí, F bi' de 0. Y este es el resultado. Entonces, si observamos aquí, tenemos la misma secuencia. La S ahora es cúbica porque el orden era 3. Entonces queda S cúbica, transformada de la función, f de t, ya sin derivadas. Y luego el siguiente término va a ser S cuadrada. El siguiente va a ser S. El siguiente no va a tener S. Entonces es S cúbica, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. El primer término es el que lleva la transformada de f de t. El siguiente término va a llevar la f de 0. El siguiente término va a llevar la f' de 0. Y el siguiente término va a llevar la f bi' de 0. Entonces esta va a ser la secuencia que se forma. Y este es el resultado para la f tri'. Ahora vamos a hacer la f de cuarto orden. Ya no tenemos que hacer nada. Ya si ya vimos la lógica de esto, ya sabemos que nos va a quedar una expresión de 5 términos, ¿no? Porque es uno más. Entonces nos va a quedar así. La transformada de la f de cuarto orden, la cuarta derivada, es s cuarta, porque si aquí es 4, si aquí es cuarto orden, aquí es cuarto grado, grado 4. Entonces es la s cuarta por la transformada de la función menos s cúbica, va disminuyendo el grado, por la f de 0. Luego, menos s cuadrada por la f' de 0. Aquí va aumentando el orden de la f de 0. Y luego, menos s a la 1 por f bi'. Aquí va aumentando, ahora es bi' de 0. Y el nuevo término es menos, ya no hay s y solo hay f tri' de 0. Y este es el resultado de la función de la transformada de la derivada de cuarto orden. Entonces, estas fórmulas, esto ya lo vamos a tener como fórmula para la transformada de Laplace de la primera derivada. Aquí está, es esta, ¿no? Las vamos a estar utilizando cuando se resuelvan las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial por medio de transformada? Primero, se tiene que hacer la transformada directa de los términos, de cada término. Y ya que está hecho ese procedimiento, ya que está hecha la transformada, vamos a despejar la función. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, para resolver una transformada, una derivada de una ecuación diferencial por medio de la transformada, vamos a ocupar estas fórmulas que acabamos de demostrar. Por lo menos ahorita vamos a ocupar la de primer orden. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial que la vamos a resolver por este método. Y' más 2y igual a 4t. Entonces, la vamos a resolver por transformada. Puede ser que se pueda resolver por un método más sencillo que tal vez ya hemos visto, pero ahorita la idea es resolverla por transformada porque
Va a haber otras que solamente por transformada se van a poder resolver. Entonces, por eso la vamos a hacer así. Entonces, transformada de y', pues eso es lo que ya habíamos visto. Acá está. Transformada de f' de t. En este caso, la f' de t va a ser la y'. Y aquí está su transformada acá abajo, ¿no? Transformada de la función menos f de 0. Entonces, la transformada de esto va a quedar así. Transformada de cada término, ¿no? De y' más este 2 es una constante, lo podemos sacar de la transformada, entonces va a quedar 2 transformada de y es igual a 4, también lo sacamos, por la transformada de t. Y ese es el primer paso. Separar en diferentes transformadas. Entonces la primera, quedamos que era s por la transformada de la función menos f de 0. Entonces es s por la transformada de la función, o sea, de la y sin derivada. Ya no es y', ya es y nada más. Entonces es s por la transformada de la función menos f de 0. La f de 0 es la condición inicial. Bueno, no la había especificado, pero vamos a ponerla acá arriba. Vamos a decir que la condición inicial es y de 0 es igual a 3. Aquí está. Esta es la condición inicial. Entonces la f de 0 pues va a valer 3. Y ya está la transformada, la primera transformada, ahí está, ¿no? Bueno, aquí sigue habiendo una transformada, pero por lo menos ya no tiene la derivada, ya no es la y', ya es y nada más. Entonces, luego sigue esto, más 2, transformada de y. Más 2, transformada de y. Es igual a 4, transformada de t. Esta ya la conocemos. La transformada de t es 1 entre s cuadrada. Entonces vamos a multiplicar 4 por 1 entre s cuadrada. Ahí está la transformada de t. Ahora lo siguiente. Aquí tenemos la s por la transformada de y. Y aquí tenemos también transformada de y. Entonces, esa transformada de y la vamos a factorizar. Vamos a factorizar eso en los términos donde se encuentra. Bueno, de hecho, también para no escribir tanto, lo podemos poner como f de s, porque es una transformada. Pero bueno, no nos metamos en problemas. Vamos a factorizarlo así como está. Transformada de y. Entonces abrimos un paréntesis y en este término solo nos quedaría la s y en este de acá nos quedaría más 2. Nos queda s más 2 y luego está este otro término que es el menos 3. Y del otro lado tenemos 4 por 1 entre s cuadrada. Entonces queda, eliminando paréntesis, queda 4 entre s cuadrada. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar la y, porque ya sabemos que para resolver una ecuación diferencial, que es esta de acá, tenemos que encontrar una función que la satisfaga. Entonces vamos a encontrar una y igual a algo, ¿no? A una función de t. Es como si fuera la t, es como si fuera la x, ¿no? Es la variable independiente. Entonces, si yo quiero la y aquí tengo transformada de y,
tengo que despejar la y de toda esta expresión. Entonces, para despejar la y, primero le voy a quitar este menos 3, que va a pasar del otro lado sumando. Luego le voy a quitar este factor, este paréntesis, que va a pasar del otro lado dividiendo. Y luego le voy a quitar la transformada, que va a pasar del otro lado como transformada inversa. Entonces, primero le quitamos el 3, ¿no? Queda transformada de y por s más 2 es igual a 4 entre s cuadrada más 3. Luego le vamos a quitar el factor s más 2, que va a dividir a todo. Ya sea que lo pongamos dividiendo a todo o a cada término. Lo que nos conviene hacer es ponerlo a cada término. Entonces va a quedar transformada de y es igual a 4. Como esto pasa dividiendo, va a quedar acá multiplicando a la s cuadrada, que está dividiendo también. Entonces va a quedar 4 entre s cuadrada por s más 2. Ahí está el primer término, y el segundo va a quedar más 3 entre s más 2, porque pasa dividiendo ahí, s más 2. Ahora solo nos queda quitarle la transformada a la y, entonces va a ser transformada inversa de lo de acá. Entonces y es igual a la transformada inversa de todo esto. De 4 entre s cuadrada por s más 2 más 3 entre s más 2. Ahora lo que vamos a hacer es separar en dos transformadas. La primera va a ser 4 entre s cuadrada por s más 2 y la segunda va a ser transformada de 3 entre s más 2. Entonces en la segunda transformada sale directa. Solo tenemos que sacar el 3 como constante y es con la exponencial. La otra no sale directa, esta tenemos que convertirla en fracciones parciales. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esta función de aquí, o esta parte de la función, en fracciones parciales. La voy a poner acá abajo. 4 entre s cuadrada por s más 2, así, es igual a las fracciones parciales, que va a ser para la s cuadrada, como es de segundo grado, empiezo con a entre s y luego más b entre s cuadrada. Es porque es de segundo grado. Si fuera de tercer grado sería más c entre s cúbica. Pero bueno, hasta ahí esta parte de s cuadrada, y luego el otro factor de s más 2 va a ser la c. Más c, como es de primer grado, pasa tal cual entre s más 2. Ahí está. Entonces, estas son las tres fracciones parciales para esto, ¿no? Ahora, vamos a encontrar a, b y c. ¿Cómo las encontramos? Vamos a acomodar esto de forma lineal. O sea que esto que está dividiendo va a pasar multiplicando del otro lado. Va a quedar 4 es igual a esto multiplicando a entre s, ¿no? Entonces, como va a quedar arriba una s cuadrada y una s, se va a eliminar con la s de abajo. Y nos va a quedar a, que multiplica a s, que es la que queda de acá, de la cuadrada, por s más 2. Luego, más el siguiente término, que es b, por s cuadrada, por s más 2, entre s cuadrada. Se va a cancelar la s cuadrada de arriba con la s cuadrada de abajo, y nos va a quedar b por s más 2. Más c
aquí va a quedar va a quedar C por S cuadrada por S más 2 entre S más 2. Entonces va a cancelar el factor S más 2 y solo nos va a quedar C S cuadrado. Y ahí tenemos la forma lineal. Ahora, lo que sigue es darle valores a la S de manera que se nos cancelen términos. ¿Cuál nos conviene primero? Pues le vamos a dar un 0. Si le damos valor de 0, se nos va a cancelar este término por esta S. Y se nos va a cancelar este también. Lo único que nos va a quedar es el del medio. Entonces, vamos a ponerle ahí S igual a 0. Cuando S es igual a 0, entonces vamos a tener que B por 0 más 2, esto va a quedar 0 más 2 es 2, B por 2, ¿no? Va a quedar B por 2 es igual a 4. Y de ahí sacamos el valor de B, que es 4 entre 2, porque el 2 pasa dividiendo, es 2, ¿no? Entonces B es igual a 2 y encontramos el primer coeficiente. Vamos a encontrar otro. Entonces, nos conviene darle a la S un valor de menos 2. S igual a menos 2. ¿Para qué menos 2? Para que se nos cancele este, ¿no? Porque va a quedar menos 2 más 2, 0. Se va a hacer 0 este y se va a hacer 0 este. Y solo nos va a quedar el de la C. Entonces, nos va a quedar C por S cuadrada, que es menos 2 al cuadrado, es 4. Entonces va a quedar C por 4 es igual a 4. De ahí sacamos el valor de C, que es el 4 pasa del otro lado dividiendo y queda C es igual a 1, ¿no? Entonces queda C igual a 1. Ahí está. Y ahora para encontrar A, le damos un valor que no cueste tanto trabajo, podría ser 1. S igual a 1. Cuando S es igual a 1, entonces toda la expresión se convierte en, aquí sería 1 por 1 más 2, aquí es 3 por 1, 3 por A, esto es 3A, más, aquí es 1 más 2, 3 por B, 3B, más C por 1, esto es C. Entonces, sustituimos los que ya tenemos, que son B y C. Aquí tenemos que B vale 2, entonces es 2 por 3, 6. Aquí tenemos que C vale 1, entonces esto es 6 más 1 es 7. Entonces es 3A. Y todo esto es igual a 4, ¿no? Por este 4 de acá. Entonces vamos a tener que esto es 7 por 3A. Digo 7 más 3A. Entonces vamos a ponerlo como 3A más 7 es igual a 4. Despejamos la A, entonces el 7 pasa del otro lado restando, va a quedar que 3A es igual a 4 menos 7, son menos 3. Por lo tanto, A va a valer menos 1, ¿no? A es igual a menos 1. Y encontramos A. Ya tenemos A, B y C. Ahora, esos son los coeficientes que vamos a tener acá en las fracciones parciales. Entonces, sustituyendo A, B y C, nos va a quedar que esta parte que vamos a convertir en fracciones parciales va a quedar va a quedar 4 entre, bueno, todo es el primer término de aquí, van a ser las tres fracciones parciales, ¿no? Estas. Va a quedar A, que vale menos 1, va a quedar menos 1 entre S. Entonces va a quedar menos 1 entre S. Luego
más b entre s cuadrada. Entonces es más 2, porque b es 2, entre s cuadrada. Más 2 entre s cuadrada. Y luego más c, que vale 1. Entonces más 1, que multiplica a, no más bien 1 entre s más 2. 1 entre s más 2. ¿Sí? Es esto, c entre s más 2. Todo eso es este término. Falta el otro, entonces lo ponemos ahí enseguida. Más 3 entre s más 2. Más 3 entre s más 2. Entonces vemos que son semejantes este y este, ¿no? Puede quedar 1 más 3 son 4 entre s más 2. Entonces esto va a quedar, bueno, aquí vamos a ponerle así. Esto va a quedar igual a menos 1 entre s más 2 entre s cuadrada más 4 entre s más 2. Y estas ya son transformadas sencillas que se pueden resolver directo. Entonces la primera, la transformada de el menos lo dejamos fuera y transformamos 1 entre s. Entonces la transformada de 1 entre s, la transformada de 1 entre s es 1. Entonces esto va a quedar menos 1 más 2 entre s cuadrada. ¿Cuál es la transformada de 2 entre s cuadrada? Pues sacamos el 2. Bueno, aquí nos estamos brincando un paso. Vamos a indicarlo para que no haya confusión. Vamos a ponerle así, menos la transformada inversa de 1 entre s. La transformada inversa de 1 entre s más más 2 transformada inversa de 1 entre s cuadrado, porque el 2 es una constante, lo dejamos fuera, más 2 transformada inversa de 1 entre s cuadrada, más 4 transformada inversa de 1 entre s más 2. 1 entre s más 2. Ahora sí, hacemos las transformadas sencillas. La primera es menos, transformada de 1 entre s es 1, ahí está, menos 1. La segunda es más 2, transformada inversa de 1 entre s cuadrada es t, entonces queda 2t, más 4, transformada inversa de 1 entre s más 2, esta es la exponencial, e a la, si aquí es más, aquí va a ser menos 2t. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial. Ahí está la solución.